Gracias, señor juez. Señor presidente, señores miembros del colegiado, si bien es cierto, el abogado de la parte civil contribuye a determinar la cantidad de daño y el tipo de daño, sin embargo, por la misma construcción de su finalidad o función dentro de un proceso, debe primero pronunciarse sobre aquellos hechos y pruebas sobre los cuales va a concluir y razonar respecto a la existencia Señor del daño abogado, causado. solo que el señor fiscal no los haya mencionado en esta audiencia. Si el fiscal ya los mencionó, los evaluó, entonces sería irrelevante que la parte civil volviera a insistir en ello, salvo que el fiscal haya omitido señalar algún medio de prueba que corresponda o que justifique la sentencia. Si me permite discurrir en mi intervención, doctor, va a darse cuenta que vamos a complementar. Y el primer punto de el primer punto de complementación, doctor, es que solicito a la sala que se respete el derecho de contradicción propio de un debido proceso, en virtud de que la sala ha admitido un recurso escrito de apelación, que definitivamente no lo ha firmado ni suscrito el doctor Manuel Alejandro Montoya Cárdenas, sino su familiar, la doctora Yanina. En ese sentido, cada afirmación que ha hecho el doctor Manuel Alejandro Montoya Cárdenas escapa, excede, no se encuentra en el marco de descripción de hechos, de prueba y de ley en el recurso escrito que ustedes han dado y han admitido a trámite. Lo que hoy en día está escuchando la defensa del agraviado y parte civil son hechos, pruebas y calificativos sorpresivos, porque no se encuentran contenidos ni descritos en el escrito de apelación. Y esto es importante, doctores, porque ustedes van a resolver en función de que lo... Señor abogado, en ese punto aclárenos. Nos está diciendo que el recurso no debió haber sido admitido o no debió haber sido admitida la participación del doctor acá presente, defensor del diputado. No, doctor, lo que dice la defensa es que los hechos argumentados por el doctor Manuel exceden a la permisión que ustedes han dado en función de la revisión del escrito de apelación escrito. Exceden. Lo que dice... Los argumentos, señor abogado, para ordenarlo, los argumentos del abogado no están en el escrito de apelación. Así es. En un 80% no se encuentran en el escrito y pido que lo revisen. Correcto. Toda vez que el Código Procesal Penal establece los límites de su intervención en apelación. Segundo punto, señor magistrado, señor presidente, que pinta de cuerpo entero este tipo de argumentación y apelación, que es un manotazo de ahogado frente a la contundencia de prueba y validez del razonamiento expuesto por el señor juez de inferior en grado. El segundo punto es, doctor, que bajo la misma línea del escrito de apelación solamente se pidió la revocatoria por insuficiencia probatoria. Y hoy día, de manera sorpresiva, pese a que no le corresponde a las partes, si no son los jueces que de oficio pueden hacerlo, está pidiendo la nulidad. La nulidad bajo argumentos expuestos el día de hoy y que escapan nuevamente a lo que ustedes ordenaron como apelación en la resolución que dio trámite a este cuaderno incidental. Tercer punto, doctor, y entiendo esa variación que ha tenido la defensa, porque no hay otra forma de explicar, que su propuesta, por un lado, dice que hay indebida valoración de la prueba, lo que conllevaría una nulidad, pero sin embargo cuestiona la posesión, es decir, de manera incongruente utiliza dos argumentos para tratar de sorprender a la magistratura, señores magistrados. En ese sentido, en primer orden dice que mi patrocinada en todo caso no se encontraba en una posesión legítima, lo que ya ha sido explicado por el señor fiscal, que la usurpación protege tanto lo legítimo como lo ilegítimo, sino que nos invita en un primer momento a discurrir por el plano del principio de legalidad, por el plano de la teoría jurídica del delito,
por la ausencia de un elemento, en este caso objetivo, normativo, del tipo penal como es la posesión. Y luego nos invita a un segundo escenario en el sentido de que sin existir prueba suficiente, sin que haya hecho un razonamiento suficiente sobre la prueba existente, el señor juez ha violado el deber de motivación. Estos dos argumentos incongruentes entre uno y otro, señor magistrado, es lo que comprueba y corrobora que este recurso tiene que ser declarado improcedente y declararse fundada o confirmarse la sentencia venida en grado. Tercer punto, doctor. ¿Quién es el agraviado en este caso? ¿Quién es el agresor? La agraviada es la señora Janet Vera Rojas, que desde el año 2006 viene litigando para recuperar el predio que con tanto esfuerzo logró comprar como un elemento importante y fundamental para su desarrollo de su actividad personal. Ella es una persona natural con negocio, dedicada al reciclaje. Si esto es así, por máximas de la experiencia, señor magistrado, era necesario o no contar con un depósito, contar con un lugar para poder acoplar, juntar, sin afectar la salud de los pobladores en las zonas urbanas, tuvo la necesidad de encontrar un inmueble en una zona industrial. Es creíble, es posible que la señora Janet Vera Rojas, para desarrollar su actividad de reciclaje, comprara este terreno ubicado justamente en una zona una zona industrial y no urbana. Por supuesto que sí. Segundo punto, señor magistrado, que, si me permite, doctor. Señor abogado, acá hay un orden. Pensé que estaba con el libro pagado. Disculpe, pensé que estaba con el libro pagado. Una de las partes está haciendo uso de la palabra, todos escuchamos. Solamente Pensé que estaba el director de debate para moderar el debate, nada más. Agradeceremos la altura en esta audiencia y en la participación de ustedes. Claro que sí. Pido las disculpas, pensé que estaba con el libro pagado. No se preocupe, señor. Entendemos que cuando la razón nos abandona, este tipo de acciones nos acompañan. Decía, doctor, que es razonable que se haya ubicado este predio en una zona industrial y que no ha sido desconocida por la defensa del imputado. Es una zona industrial. Segundo, doctor, hay que analizar el comportamiento procesal del imputado en dos espacios: durante la investigación preparatoria y durante el juzgamiento. Y esto es importante, doctor, porque ya hay sentencias abundantes en las que se analiza el comportamiento del procesado. Eso que guardar silencio es un derecho ya ha sido replanteado y se pueden sacar conclusiones desde un punto de vista de prueba. ¿Y qué es lo que ha hecho el imputado durante toda la investigación preparatoria? Guardar silencio. ¿Cuándo declaró? En juicio. Y es en juicio la única prueba que él ha tenido para sustentar su pretensión. Y no así ha tenido la oportunidad de defenderse y sobre todo permitir que la agraviada también se defienda con la documentación que él ha presentado en juicio, y no lo ha hecho. Pretende ahora que porque dijo en juicio que era el posesionario o el posesionario a partir de un documento anterior, quiere que se le haga caso, rompiendo las reglas probatorias de acreditar los hechos, el derecho sobre el cual se fundamenta una sentencia. ¿Y a qué voy, señor magistrado? Que cuando el señor... Señor abogado, ya lo hemos escuchado sobre lo que sí. Complementar ha quedado absolutamente claro. Está ingresando en temas procesales que ya no forman parte de su intervención. Doctor. Vayámonos al daño sí, doctor. Pasado. Doctor, es un tema importante porque el señor dice que a la señora solamente lo vio Eso lo evaluará el colegiado. Bien, doctor. Sobre el tema de la prescripción se sustenta sobre la posesión. Y la posesión supone posesión pacífica pública continua. Y ese documento que ha dictado la posesión por prescripción tiene validez. Si no, ¿cuál sería la razón para plantear una nulidad? Y esa nulidad todavía no ha sido resuelta ni en primera instancia. Quiere decir que el señor abogado está invitando a que ustedes discurran con una posible violación de competencias, porque esa nulidad va a tener que ser discutida en el ámbito civil, no en el ámbito penal. Otro punto importante, doctor, es que cuando ya en la formalización de investigación preparatoria, el doctor Óscar Pérez Aguilar, y ahí está descrito en la sentencia, doctor,
los medios de prueba documentales, hace un acta, toma fotografías y de manera directa indica que a la fecha de verificación, es decir, un mes después de la violencia ejercida contra el inmueble, se aprecia que el portón era nuevo, que los ladrillos construidos eran recientes, es decir, era fresca, lo que se corroboraba con la afirmación que dio el guardián en una entrevista y con la que han dado los testigos. El otro elemento, doctor, importante que está descrito en la sentencia... El señor fiscal lo ha mencionado claramente. Sí, lo que no menciona... Sí, lo que no mencioné es lo siguiente, doctor, que hay un acta de entrevista. Entonces, el acta de entrevista es el guardián. El guardián indica, y esto se corrobora con el acta de la juez de paz, que llega a cumplir una orden de reivindicación, que la señora no se encontraba. Y el guardián indica que la dueña, la posesionara no encontraba era la señora Janet. Entonces, en ese acto judicial, que tiene fe pública por ser una juez de paz, que ahora viene a cuestionar el señor abogado, se establece el espacio final que finalmente tuvo la señora, porque la señora empezó con 1760 metros, doctor, y cuando le quitan o cuando por orden judicial le restituyen esa parte del inmueble, porque es de una parte más grande, se queda con un monto diferente que hoy en día quiere cuestionar, tanto en la extensión como en la ubicación, el señor abogado, cosa que no ha podido hacer durante la investigación. Entonces, señor magistrado, ¿qué supone que existiera y que participara mi patrocinada en una diligencia de entrega de terreno? Que la posesión la mantenía ella. Y con esto termino, doctor. La casación Yanacocha versus Maximina Cuña, casación 458-2015, en el fundamento 20, establece qué es lo que se entiende por posesión. Y no solamente habla de la posesión ya señalada por el doctor William Arana, sino que también a partir de la modificatoria que hubo, y recordemos que un momento hubo el tiempo en el que se discutía si los actos de violencia y amenaza solamente eran contra las personas o contra las cosas. Y es por eso que el señor Carlos Germán Gutiérrez consideró que el hecho de haberse quemado el portón, haberse puesto un portón nuevo, haber construido recientemente con ladrillo, corroborado por las actas policiales y las fotografías y declaración de los jueces y los testigos, constituyen un acto de usurpación por violencia, no contra la persona, sino contra la cosa. Lo que niega, doctor, cualquier tipo de razonabilidad en lo argumentado por el señor abogado. Con eso termino. En el sentido de que no estuvo.